Radio Televisión Castilla y León ha colaborado con el Gobierno de España en diferentes campañas para, sobre todo, concienciar sobre la lucha contra la violencia de género, especialmente con una promovida por el Ministerio de Presidencia, una campaña que, como digo, busca precisamente intentar avanzar en la lucha y desaparición de esta lacra que, por desgracia, la actualidad nos recuerda constantemente que es una realidad y que acaba con la vida de muchísimas mujeres. Y para hablarnos de esta y otras muchas campañas que desarrollan, tenemos con nosotros esta noche al subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a la jefa responsable de la Unidad de Violencia contra la Mujer, a Conchi Aparicio. Muy buenas noches, Buenas Conchi. Noches. Ángel, lamentablemente no hay, no sé si decir día, pero desde luego no hay semana en la que no tengamos que lamentar algún hecho que nos recuerde efectivamente que la violencia de género es una realidad y es una lacra que acaba con la vida de muchas mujeres. Sí, exactamente. Como tú dices, es una lacra. Más que un delito, es una lacra social. En palabras del ministro, un país no es justo, ni libre, ni democrático mientras la mitad de la población se siente amenazada por la otra mitad. En este sentido, es donde, en el marco de estos hechos, tristemente magnificados ayer por la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Laura en Huelva, es por lo que el Ministerio lanza campañas. Me has hablado de la campaña que lanza el Ministerio de Presidencia en colaboración con varios medios, basada en distintos anuncios y en comunicados que se emiten a través de medios de comunicación, que tiene tres aspectos enfocados a distintas formas de ver el problema. El primero sería cualquier espectador que observa una situación grave que se da en su entorno. Es un vídeo que se titula Somos Una. La segunda parte sería desde el punto de vista de la propia víctima, cómo vive situaciones de acoso, de agresión sexual. Y la tercera parte sería un poco para el usuario de servicios sexuales. El título sería No trates, que va destinado un poquitín en el sentido de demostrar que la prostitución tiene un sentido, un trasfondo de trata de personas para uso sexual, ¿no? También puedo indicar que, aparte de esta campaña y previamente, el Ministerio del Interior había lanzado a través de redes sociales y algún otro medio una serie de vídeos grabados en 360 grados que también contemplaban distintas situaciones en las que nos podemos ver en nuestra realidad de cada día. Una es, me parece, un vecino que observa a través de la ventana lo que está ocurriendo a través de a una persona, lo que le están haciendo a una mujer que vive enfrente de él. Otro es un adolescente que controla o pretende controlar a su novia. Y el tercero sería el amigo que observa lo que está ocurriendo y no acaba de intervenir. O sea, hay situaciones en que se nos pide que por favor intervengamos, intentemos abordar, intentar no mirar para otro lado, en una palabra, que es como se denomina en la campaña. Bueno, los espectadores habrán visto últimamente un ejemplo de estas campañas, un anuncio, un pequeño anuncio en el que hay un mensaje muy claro que van a ver a continuación. Yo soy libre. Sé lo que quiero. Soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo. Soy libre. Decido cómo me visto. Salgo cuando quiero. Solo cuando digo sí es sí. Y sé que no estoy sola, porque contra la violencia sexual somos una. Gobierno de España. Somos una entendido, Conchi, como una sociedad, porque al final no es una mujer, sino una sociedad porque todos tenemos que estar implicados, ¿no? Pues yo creo que ese es el mensaje fundamental, porque el trabajo no solamente es de la víctima, porque muchas veces es porque hoy esta víctima, o en el caso de violencia de género, no ha denunciado, o esta víctima no, o es la víctima la que se tiene que proteger, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los demás? Es decir, ¿qué pasa con todas las personas que están alrededor de esa situación y que lo están viendo? Entonces yo creo que ese es el mensaje que se lanza tanto en los spots y que por una parte lanzan los dos ministerios que están detrás de toda esta campaña, tanto el Ministerio del Interior con el mensaje no mires a otro lado, no, si lo estás viendo actúa, y también el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes y Igualdad en el sentido de somos una, no trates, es decir, es una cuestión que no depende solo de la víctima sino de todos. Claro, al final en cada provincia hay unidades de la lucha contra la violencia de género. No sé cómo se encuentra Palencia, no sé si podemos hacer una radiografía comparada con otras provincias, cómo estamos, ¿no? Si es una provincia en la que se da más por encima de la media, más casos, si por el contrario hay mayor conciencia, si hay mayor protección.
Bueno, yo traía algunos datos para que pudiéramos pensar sobre ellos. No es Palencia una de las provincias donde se da un volumen en términos absolutos de violencia de género, también porque somos una provincia pequeña. En cuanto a víctimas mortales, desde que hay estadística, desde el año 2003 hemos tenido 3. Una en el año 2010, otra en el año 2013 y otra en el año 2015. Ahora mismo hay casos activos que están recibiendo atención policial 177 y con orden de protección 93. Son datos, no son de este preciso momento, son los últimos datos estadísticos que tenemos y que por lo tanto son oficiales del mes del 31 a datos de 31 de octubre. Y en este sentido, bueno, pues hay pocas provincias que tengan menos víctimas mortales absolutas, en términos absolutos, por debajo de Palencia. Pues hay provincias como pues, Teruel, Huesca, Zamora, Soria, que tienen menos víctimas que nosotros, pero es un número muy reducido de provincias. Bueno, una realidad a la que no somos ajenos. ¿Qué haría falta, Ángel? Que más allá de estas campañas que al final buscan sensibilizar, incluso quizás un poco educar, ¿no? Formar, ¿qué haría falta para intentar que no tengamos que hablar de estas cifras? Bueno, yo creo que si vemos un poquitín la evolución a lo largo de los años de las cifras totales en España, vemos una ligerísima disminución de los casos de víctimas mortales. Y lo digo sin ningún atisbo de satisfacción ni de alegría, para nada. Sí hay un aspecto que está mejorando, que es el tema de las denuncias. A pesar de que disminuyen los casos, aumenta la denuncia. Eso para nosotros es importante, puesto que significa una concienciación de las mujeres para atreverse a denunciar casos que antes no ocurría. Yo creo que la educación es básico, la educación en igualdad. Cuando falla la educación en igualdad, ahí se desarrolla todo lo demás. Me viene a la cabeza, que tal vez lo habéis tratado estos días vosotros, el tema del otro día en el partido de fútbol de Villamuriel. El hecho de a cualquier persona, a cualquier profesional, mujer, insultarla, despreciarla, ahí está fallando algo ya. Está fallando esa educación en igualdad, que luego eso se convierte en desprecio, se convierte en no considerar a la otra persona un igual tuyo y todo lo que viene después. Claro, es curioso que además, igual que decíamos antes que somos una IVA por sociedad, no porque esto es una cuestión en la que tenemos que estar implicados todos, en este caso también llama la atención que muchas veces quizá las que más se oía esos insultos era también a mujeres, que uno piensa, aunque solo sea por solidaridad, no sé, ponerse en su lugar, tener esa empatía, ¿no? Conchi, que dice, parece que, entre comillas, tenemos el enemigo en casa, ¿no? Bueno, yo no sé si haría una distinción así como muy exacta por géneros, ¿no? Lo entendería más como una cuestión social, ¿no? Porque los elementos, digamos, todas estas estructuras social que está detrás de la violencia de género, al final afecta a toda la sociedad, es decir, no afecta solo a las mujeres o solo a los hombres, estamos expuestos pues, al mismo tipo de publicidad, al mismo tipo de catálogos, tanto las mujeres como los hombres. Entonces, pues sí, ocurre muchas veces que una persona puede estar siendo privada de sus derechos y puede no ser consciente de ello, no saberlo. Incluso aplaudir mientras se le priva de esos derechos, que a veces se ve incluso. Bueno, es una realidad, pero eso no lo asociaría tanto a un género concreto, sino lo asociaría más a una cuestión social. O sea, porque al final estamos expuestos a estímulos muy parecidos y tienen una influencia igual tanto en mujeres como en hombres. Claro, lo comentaba antes Ángel, es una cuestión sobre todo de educación, ¿no? Yo creo que sí. La educación y la influencia social machista, por así decirlo, afecta tanto a hombres como a mujeres. Creo que apuntaba Conchi que se está viendo una cosa muy sorpresiva en este momento, que es que las chicas jóvenes no son conscientes o no consideran que están siendo maltratadas cuando sus parejas pretenden controlarlas o pretenden ver el código de su teléfono móvil, etcétera, etcétera. Es un caso que me parece grave y es el tema de lo que estamos... la inconsciencia de tu realidad es una cosa muy grave. Bueno, al final cuando se producen esos casos y tiene que haber intervenciones, protección, todo esto se coordina de alguna manera, está muy presente la unidad de lucha contra la violencia de género. ¿Cómo funciona para sobre todo coordinar a diferentes estamentos que participan, ¿no?, en el seguimiento de los casos y demás? Bueno, pues la unidad tiene varias funciones. Una muy importante o que se puede considerar como muy importante es todo este trabajo de sensibilización, información, etcétera, porque bueno, pues efectivamente
lo que tenemos que hacer de alguna forma es levantar conciencia, ¿no?, sobre lo que ocurre, sobre las personas que padecen esta situación y muchas veces también sobre su entorno, como estábamos comentando. También se hace un trabajo de seguimiento de los casos de violencia de género que hay, uno a uno, en coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A los que también se forma, por cierto, porque también se apuesta por formar y sensibilizar a estos estamentos y que tengan un protocolo de actuación también. Efectivamente, sí. Bueno, dentro del trabajo que realiza la subdelegación teníamos efectivamente previsto una formación en enero con fuerzas y cuerpos de seguridad, específicamente dentro de la subdelegación, para formar en cuestiones de psicología, empatía, en la atención a las víctimas, pero eso quizá tiene un marco mayor que una actividad que hagamos nosotros, que es dentro de las actividades generales que lleva a cabo el Gobierno dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues hay un impulso decidido por la formación a profesionales. Bueno, es un compromiso que debería ser de toda la sociedad. Veremos si conseguimos que se implique toda la sociedad, pero al menos las administraciones están ahí para secundar el compromiso e intentar promover en la medida que sea posible y que tengan en su mano que la igualdad no sea un mito, sino un objetivo a alcanzar. Exactamente. Yendo un poco tiene a la historia, toda la concienciación sobre este tema viene ya desde el Acuerdo de Estambul, firmado por España en 2011, si mal no recuerdo, y los progresivos acuerdos que han ido sucediendo. Lo más importante, tal vez en este momento la clave está en el Pacto de Estado, que es unánime. Todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, están de acuerdo, han firmado por este acuerdo, un acuerdo que es muy amplio, que contempla muchos aspectos de sensibilización, de educación, de prevención, de abordaje y atención a las víctimas, de atención a los hijos también, que se consideran víctimas también de estos sucesos. Se ha llegado a modificar la ley de bases de régimen local en el sentido de implicar a los propios ayuntamientos que hasta ahora no tenían competencias, y lo que es más importante es dotándolo financieramente. En la provincia de Palencia se acaba de hacer una transferencia de cerca de 160.000 euros, un poquito más, repartidos según un criterio de proporcionalidad a todos los ayuntamientos para que a su nivel y conociendo su propia realidad desarrollen las actividades que les parezca conveniente. Por lo menos empezamos un poquito por ahí. Bueno, pues esperemos que ese sea un primer paso de unos cuantos ya que se han dado, pero que se siga haciendo camino al andar, como decía en este caso el artista. Muchas gracias, Conchi Ángel, por haberse acercado hasta aquí y darnos a conocer todo lo que hacen y promueven desde la subdelegación para avanzar en la igualdad y, por lo tanto, en una mejor sociedad. Gracias. Muchas gracias.